Durante años, la cultura pop ha reducido a Misato Katsuragi a la waifu divertida que bebe cerveza por las mañanas y lidera a los pilotos de Nerf. Pero si aplicamos un análisis psicológico serio, Neon Genesis Evangelion nos está mostrando uno de los retratos más crudos, realistas y desgarradores de la depresión funcional adulta en toda la historia de la industria. Hoy, en Animetría, vamos a desconstruir la psique de Misato, su terror a la intimidad y cómo su incapacidad para sanar terminó destruyendo a las personas que intentó amar. Misato es en el papel la máxima figura de autoridad para Shinji. Sin embargo, psicológicamente sigue siendo esa niña traumatizada, atrapada eternamente en el segundo impacto. Fíjate en la brillantez técnica de Hideaki Anno al diseñar su entorno. Su apartamento es un caos absoluto. Eso no es un simple rasgo de comedia o fanservice descuidado. En la psicología clínica, un entorno crónicamente negligente es la primera bandera roja de una mente que apenas tiene la energía suficiente para sobrevivir el día. Misato utiliza su rango militar en Nerf, su hiperactividad y su actitud provocadora como una armadura pesada. Necesita mantener su mente ocupada en la supervivencia de la humanidad porque si se detiene en silencio, el vacío que la consume por dentro la aplastaría. Es el síndrome del impostor llevado al extremo, una mujer ahogándose intentando enseñarle a nadar a un grupo de adolescentes que también se está hundiendo. Para entender sus relaciones tóxicas, primero tenemos que diseccionar el trauma que fracturó su brújula emocional, su padre. Un hombre ausente, adicto al trabajo, que le ignoró toda su vida, pero en los últimos segundos del segundo impacto sacrificó su propia vida para mantenerla en una cápsula de salvamento. Ese es el único acto de amor la destruyó. Misato desarrolló afasia psicogenia. Dejó de hablar durante años porque su cerebro no podía procesar la disonancia cognitiva. ¿Cómo puedes odiar con toda tu alma al hombre que te abandonó, si ese mismo hombre es el que murió para salvarte? Esta herida no resuelta instauró en ella un pánico absoluto a la vulnerabilidad. En su mente, el amor genuino y el sacrificio están intrínsecamente ligados a la muerte y al dolor insoportable. Y aquí es donde la tragedia se ramifica en dos frentes devastadores: Kaiji y Shinji. Ryo Kaji no solo es su interés romántico, es el espejo donde Misato proyecta a su padre. Ella misma lo confiesa en su momento más oscuro, pero la genialidad de la narrativa es cómo Misato gestiona esta relación. Cuando Kaji intenta derribar sus muros y acercarse emocionalmente, ella huye o desvía inmediatamente la atención hacia lo puramente sexual. Misato utiliza la intimidad física como un mecanismo de defensa. Ofrece su cuerpo para evitar entregar su mente. Acostarse con alguien es fácil. Abrirse, ser vulnerable y permitir que alguien lo vea lo rota que está, le genera un terror paralizante. Kaji representa la estabilidad que ella anhela, pero su trauma la convence de que no la merece. La muerte de Kaji no solo le quita el amor de su vida, le arranca la última esperanza de redención adulta, dejándola sola frente al mayor error de su vida, su rol como figura materna. Si Kaji es la proyección de su padre, Shinji es el reflejo de su propia alma infantil, un niño herido, abandonado por su padre, buscando desesperadamente aprobación. Misato lo consigue y lo acoge bajo su techo con la intención genuina de darle la familia que a ella le arrebataron. Pero el fracaso es inevitable porque Misato no tiene la madurez emocional para ser madre. Cuando Shinji entra en crisis profundas, Misato no sabe cómo consolarlo. Su instinto maternal choca contra su adoctrinamiento militar. Le exige que sea un hombre, que suba el Evangelion, repitiendo el ciclo de abuso emocional que ambos sufrieron. Y el golpe maestro de esta deconstrucción llega en The End of the Evangelion, cuando Shinji está catatónico y el mundo se acaba. Misato, sangrando y desesperada por motivarlo, recurre a la única herramienta de conexión humana que conoce: la sexualización. El infame beso que le da no es amor maternal, es el acto de desesperación de una mujer rota que, al no tener palabras de consuelo, ofrece morbo y una promesa adulta para manipularlo y salvarle la vida. Es brillante, asqueroso y profundamente trágico. El personaje de Misato Katsuragi trasciende en medio del anime. Hideaki Anno construye a una mujer que es brillante en lo profesional, pero una ruina absoluta en lo emocional. Su tragedia radica en la conciencia. Ella sabe que es un desastre, sabe que es hipócrita, sabe que está dañando a Shinji, pero las cadenas de su trauma son tan pesadas que no puede detenerse. Esta es la cúspide de la escritura de personajes.
Un diseño narrativo que no busca complacer, sino incomodar, y refleja las fracturas de la condición humana. Este es el Peak Fiction en su estado más puro. Si este análisis te hizo ver a Misato con otros ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte otros análisis. Esto es Animetría, donde el anime se estudia y no solo se mira.